Shingeki no Kyojin OVA 1. El día de hoy vamos a analizar esta primera entrega que fue realizada en 2014, un año después de la finalización de la primera temporada. Venía junto con el volumen número 12 y contaba una historia que ya había sido vista en el manga, precisamente en el capítulo 18.5, el cual es como un agregado al comienzo del volumen 5. Pues bien, acá Hajime Isayama nos tomaba para contarnos una historia que había ocurrido un año antes de los sucesos que estábamos viendo. En estos sucesos se narra la historia de Ilse Lagnar, una soldado de la Legión de Reconocimiento. En la adaptación que fue entregada junto con el volumen 12 se agregaba un poquito más de información y un poquito más de contexto a este encuentro con un titán en específico y cómo encuentran finalmente el cuerpo y la libreta de Ilse, que contiene una información bastante relevante para conocer el secreto de los titanes. Sin engancharnos mucho a contarte todo lo que ocurre en la OVA, la verdad la única diferencia es que hay muchísima más participación del equipo de Levi, pero también esto nos ayuda a tener una mejor visión de cómo era la dinámica en aquel entonces, donde Hanji parecía tener un poquito de diferencias o roces con Levi. Lo curioso es que ellos dos serían más adelante los capitanes o las cabezas de la Legión de Reconocimiento una vez que falleciera Erwin, por lo cual nos habla mucho de qué tipo de dinámica o qué tipo de discusiones llegaban a tener con respecto a liderar a la humanidad. Levi, por su parte, tenía una visión de cuidar un poco más a sus compañeros y a lo que nos rodeaban, y Hanji, por otro lado, anteponía el conocer los misterios de los titanes, develarlos y enfrentarlos. Sin duda, dos visiones interesantes acerca del liderazgo que se podía ejercer en aquel entonces. Ahora bien, retornando al contenido fuerte o específico de la OVA o lo que realmente nos importa, partamos de lo que ya conocemos todos, la identidad de este titán. Pues bien, este titán que protagoniza la escena más importante de toda esta OVA es un titán cuya identidad ya ha sido revelada. Si has visto el anime ya sabes de qué se trata, y si no, de todas maneras es muy interesante volverlo a mencionar. Pues bien, se trata de una de las adoradoras a el culto de Ymir, que tenía unos 60 años transformada también. Ella fue enviada al paraíso y proviene de Marley. Partamos entonces de lo que nos propone Isayama con esto. Ilse Lagnar, al parecerse en complexión, color de ojos, cabello, el titán logra confundirla con Ymir y decide intentar comunicarse como lo hacía antes de ser transformada, es decir, inclinándose y adorando a la diosa Ymir, diciéndole que son parte de su pueblo. Al igual que había ocurrido en el caso de la mamá de Connie, que ella logra recitar unas palabras al verlo físicamente, lo que nos dice que no importa que haya sido transformada hace mucho o hace poco tiempo, una persona que haya conocido antes de ser transformado logra activar cierta memoria o ciertos recuerdos de los titanes que cambian o influyen el comportamiento. Este primer encuentro termina mal, ya que Ilse comienza a cuestionar de manera agresiva la existencia de esta persona, la cual había sido transformada y tenía como que estos 60 años vagando por ahí. Bueno, pues bien, este titán pierde el control y decide arrancarle la cabeza a Ilse, la cual logra escribir todas las palabras acerca de Ymir, el pueblo de Ymir, que serían más tarde entregadas a Hanji. Esto es interesante porque Erwin logra enterarse de este suceso y le da como que cierta respuesta de que los titanes en realidad sí podrían tratarse de seres humanos, comprobando la teoría de su padre, lo cual nos habla de que Erwin ya tenía una respuesta acerca de que si su padre había llegado a cierta verdad o si siempre estuvo en lo correcto, y la respuesta era sí. Por lo que es curioso que Erwin, teniendo ese pequeño libro con la respuesta, haya dado su vida por los otros 3 grandes libros que significaban mucha más información, donde se iba a aclarar del todo la existencia de que los titanes sí eran humanos y sí provenían de una sociedad más allá. Lo cual nos dice que Erwin Smith es un personaje increíble. Muchos besos para él. Hanji más adelante logra sorprenderse cuando escucha que hay una soldado recluta llamada Ymir, por lo que recuerda esta anécdota en específico, por lo que nos dice que independientemente de si Ymir se transformaba o no en la torre, este cuaderno hubiese servido a Hanji, o Hanji se hubiese dado cuenta de la existencia de otro titán cambiante dentro de las filas de la humanidad de aquel entonces. O sea, este cuaderno hubiese servido para revelar la identidad de Ymir.
Ahora pasaremos al apartado con spoilers, ya que la verdad este episodio en general, a pesar de haber salido en 2014, contiene bastantes elementos que veríamos hasta ahora 2019 y 2020 con respecto a la historia de Hajime Isayama, que parece tener cada detalle planeado o que da la sensación de tener cada detalle planeado. Por lo tanto, ahora sí pasaremos a spoilers. Desde ciertos elementos de estética, donde el árbol donde es encontrado el cuerpo de Ilse hace una referencia visual bastante bella y bastante extraña con respecto a el árbol que se puede ver en la dimensión de los caminos, donde esos tonos de azul nos recuerdan demasiado a los caminos. De verdad que visualmente parece que está bastante bien pensado todo lo que va a ocurrir y todo el contexto también, incluso de las flores, ya que es el mismo campo de flores que ve Ymir Fritz y que también ve Sieg Jäger cuando están muriendo, lo cual nos habla de la importancia de esta flor, la cual también aparece en el Ending 4 Requiem der Morgenröte. El hecho de que el cuerpo de Ilse descanse dentro del árbol es una referencia bastante fuerte y bastante interesante por todos los años de diferencia que hay con respecto al mito que vimos en el manga 122, donde Ymir Fritz se encuentra un árbol y termina cayendo ahí. De alguna manera el cuerpo de Ymir Fritz termina fusionándose con este árbol y de alguna manera Isayama logra referenciar todo esto desde mucho antes, poniendo el cuerpo de Ilse justo en una abertura parecida y con este titán venerando a Ymir Fritz. De verdad que es increíble cómo estos detalles juegan demasiado con lo que percibimos como lectores. Siendo otro detalle curioso que el cuerpo de Ymir Fritz titanizado la primera vez después de caer al árbol no tiene la cabeza transformada, parece un esqueleto, así como el cuerpo de Ilse Lagnar tampoco tiene cabeza, o sea, carne en la cabeza. Me parece que esta es la mejor ova de Shingeki no Kyojin debido a todo el aire onírico que se vive dentro de este árbol una vez habiendo visto toda la historia, todos los elementos, desde las flores, el árbol, los colores, hasta los tonos, le dan todo este elemento onírico al bosque, ya que también se menciona por parte del papá de Sasha que los niños que entran al bosque terminan perdiéndose. O sea, existe toda una narrativa de simbolismos donde los titanes son protagonistas. De igual manera le da un plus demasiado grande el hecho de ver o como que parece si fuesen los contrarios visuales de Ymir y Historia Rey, ya que si vemos Ymir tiene el cabello negro y está transformada y Historia es la humano que está haciendo como que comunicándose entre ellas. O sea, existe una comunicación bastante grande humano-titán que no se logra con Ilse y con el otro titán, pero, o sea, lo que quiero decir es que existe como que visualmente y tanto en la historia parecen como un espejo, lo cual me encanta porque le da mucho agregado a la narrativa de la historia, de que todo parece como un bucle que se va repitiendo, arreglándose y también arruinándose. Para hacer una ova, la información que maneja y la importancia que revela el cuaderno de Ilse es sin dudas la mejor ova de Attack on Titan, y también me parece en contenido algo impresionante porque te digo, realmente tiene demasiada información valiosa, lo cual es raro que incluso ocurra con películas que se hacen de ciertos animes que únicamente están ahí pero no revelan nada y no avanzan nada en la historia. Me parece muy arriesgado pero muy interesante, muy mágico la vibra que se vive con esta ova, el cuaderno de Ilse.